Saludos. Hoy vamos a tratar una de las operaciones aduaneras más importantes. Se trata de la operación de exportación. La exportación básicamente es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional. Aquí es muy importante tener en cuenta que el territorio aduanero nacional no es lo mismo que territorio nacional. El territorio aduanero nacional está dentro de las fronteras de Colombia, sí, es cierto, pero resulta que hay zonas geográficas dentro del territorio colombiano que no se consideran territorio aduanero nacional. Por ejemplo, las zonas francas. El territorio, el terreno que ocupa una zona franca, no hace parte del territorio aduanero nacional. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley. Cualquier entrada o salida de mercancías desde o hacia una zona franca se considera importación o exportación, aún sin importar que esa zona franca esté en la mitad del país. Entonces, una exportación es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional, no solamente fuera de las fronteras de Colombia. Por favor, tengan muy en cuenta eso. Por eso tenemos el numeral 2, que es la salida de mercancía de un depósito franco, y el numeral 3, salida de mercancías a una zona franca. El depósito franco es un espacio en el cual se encuentra la mercancía que se va a exportar, la que va a salir del territorio aduanero nacional. Y es un lugar donde está temporalmente, está guardada, está almacenada. Mientras que la zona franca, como ya les dije, es un espacio de territorio colombiano que no está dentro del territorio aduanero nacional. Por ejemplo, si nuestra empresa de Empanadas América va a enviar 1000 empanadas a la zona franca de Fontibón, apenas esas empanadas lleguen a la zona franca e ingresen a las instalaciones de la zona franca, ya hay una exportación. Y tengan en cuenta que Fontibón está en la mitad de las fronteras del país, pero como se trata de una zona franca, hubo una exportación, porque esas empanadas abandonaron el tan territorio aduanero nacional colombiano y entraron a la zona franca que no hace parte del territorio aduanero nacional. La definición de exportación la encontramos en el artículo 3 del decreto 390 y la salida de mercancías de la zona franca está en el artículo 3 del decreto 1165 de 2019. ¿Qué se debe cumplir para que pueda hablarse de una exportación? Lo primero, según lo establecido en el capítulo cuarto, artículo 20, decreto 1165 de 2019, se necesita una solicitud de autorización de embarque o SAE. Ese es un acto administrativo mediante el cual la DIAN permite la salida del territorio nacional de las mercancías. Esa SAE tiene vigencia de un mes para que la mercancía, ojo, sea entregada al transportador. ¿Listo? El ingreso a la zona primaria es ese lugar del territorio aduanero nacional donde se realizan las operaciones materiales de recepción, de almacenamiento y de movilización de mercancías que entran y salen del país. La DIAN tiene toda la potestad del control y la vigilancia, sin restricción alguna, de la zona primaria. Los principales ejemplos de, de las zonas primarias son los muelles, los puertos, los aeropuertos, los depósitos, los cruces de frontera, las vías terrestres por las cuales puede circular mercancía y, muy importante, las instalaciones industriales para el perfeccionamiento de activos. Después de ingresar en la zona primaria, pues tiene que ser embarcada la mercancía. ¿Mm? ¿Y pues, qué es el embarque? Pues es poner a disposición del transportador la mercancía que va a transportar. El siguiente paso es la certificación de embarque. Esa información se le proporciona a la DIAN por parte del transportador internacional y en esa certificación de embarque el transportador
relaciona todas las mercancías que han sido enviadas. Y ahí, para poder certificar eso, debe contar con el manifiesto de carga, con los documentos de transporte. ¿Listo? El pago de sanciones. ¿Qué pasa si se incumple alguno de los procedimientos anteriores? Claramente, pues se está violando una normatividad y la DIAN va a incurrir en sancionar a el usuario aduanero que no haya pagado las debidas, mm, perdón, no ha pagado, que no haya cumplido con los requisitos necesarios para hacer la exportación. Si no se pagan las sanciones, pues simplemente la operación de exportación queda trabada. Y por último, para que pueda haber una exportación, es necesario conservar los documentos que fueron relacionados con la exportación. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 años. Recuerden que las acciones de la DIAN sobre las operaciones aduaneras tienen una vigencia de 5 años. Por eso es que toca guardar todos estos documentos 5 años por si en algún día la DIAN llega a solicitar los documentos de la exportación. En clases anteriores vimos un término denominado el desaduanamiento. ¿Qué es eso? El desaduanamiento son todas esas actuaciones necesarias para que la mercancía pueda salir. Empieza con la solicitud de autorización de embarque, también con los documentos de traslado, cuando la mercancía ingresa a la zona de embarque o zona primaria, que es la que acabamos de ver, donde se hace la inspección aduanera o el aforo, que es lo mismo, y pues cuando hay una autorización de embarque y la firma de declaración aduanera de exportación. ¿Mm? Esa firma de declaración de exportación es necesaria para que la persona que está exportando desde el territorio aduanero colombiano pueda ser beneficiario de todas las gabelas que da el gobierno para las exportaciones. Si no cuentan con la declaración de exportación, la exportación se da como por no hecha. Por lo tanto, pues no tendrá los beneficios que tienen las exportaciones. Ese desaduanamiento es un compendio, es la agrupación de todas las obligaciones que debe cumplir el exportador o la agencia de aduanas que se encarga de ser el intermediario aduanero en la exportación. Recuerden aquí a los OEA. ¿Se acuerdan que los OEA presentan el desaduanamiento únicamente en el lugar de embarque? ¿Mm? Entonces, es uno de los beneficios que tienen los OEA. La exportación definitiva, ¿cuándo se da? Cuando la mercancía ya ha salido del país y se reputa que no va a volver. En el caso de los barcos, cuando el barco abandona el puerto; en el caso de los aviones, cuando despega; en el caso de los camiones, cuando pasa el último control fronterizo del país. ¿Mm? Para que haya una exportación definitiva, pues tiene que haber la autorización de embarque, tuvo que haber existido un embarque de la mercancía, porque pues nada hacemos si el avión, el barco o el camión salieron desocupados, ahí no hubo exportación. Y el último paso es la declaración de exportación. Recuerden que el transportador hace parte de este proceso, ¿no? Porque tiene que dar todos los documentos y tiene que informar la mercancía que está transportando. ¿Qué debe contener la autorización de embarque? Primero, la modalidad de exportación. ¿Qué tipo de exportación es? Si es definitiva o si es temporal. La subpartida arancelaria para identificar la mercancía que se va a exportar. La descripción de la mercancía pues está muy acorde a la subpartida arancelaria. Lo que pasa es que si ya tenemos la subpartida, pues claramente ya con las notas, como vimos en la clase de partida arancelaria, ya con las notas de la subpartida tendríamos la descripción de la mercancía, pero igual en la autorización de embarque hay una descripción muy superficial de la mercancía que se está exportando, la cantidad de unidades, si es por unidades que se está enviando, o el peso, si es por peso que se está exportando, el valor free on board en dólares de esa mercancía que se está exportando, el país de destino, es decir, a dónde se va a enviar esa mercancía. Consolidación. Recuerden que consolidar es unir varios envíos en solo uno. Cuando haya lugar, es decir, cuando sea un
un usuario aduanero que esté capacitado para consolidar. Si no está capacitado para consolidar, el paso octavo pues no se aplicará. La clase de embarque, el tipo de solicitud, ¿sí? Y la información de datos del embarque. Aquí en esos tres vemos el tipo de medio de transporte que se va a utilizar, el nombre de la empresa que va a realizar el transporte internacional, toda la información correspondiente al transporte y los sistemas de importación y exportación. Recuerden, la solicitud de autorización de embarque se hace vía electrónica ante la oficina de la DIAN, pues la oficina virtual de la DIAN, y todos los documentos que hacen parte de la autorización de embarque se deben guardar por 5 años a partir de su presentación. La autorización de embarque se entiende por aceptada cuando llegue el acuse de recibido por parte de la DIAN. Como se trata de un procedimiento virtual, claramente el acuse de recibido también va a ser virtualmente, va a ser vía correo electrónico o vía mensajería interna del sistema aduanero de la DIAN. Esta autorización de embarque, dato muy importante, ténganlo en cuenta y anótenlo, tiene vigencia de un mes. ¿Qué pasa si la autorización de embarque se realiza, pero la exportación no? Pues si pasa un mes y la mercancía no se ha exportado, toca realizar de nuevo una autorización de embarque. Hay diferentes tipos de autorizaciones de embarque. Aquí vamos a ver la global y los fraccionados. La autorización de embarque global normalmente es cuando se hace un contrato de compraventa de bienes. La compraventa, recuerden que solamente tiene una entrega, mientras que un contrato de suministro es un contrato en el cual se entregan bienes o servicios, pues en este caso bienes, porque aduana solamente aplica sobre bienes tangibles, cuando se entregan bienes en repetidas ocasiones en virtud de un solo contrato. Por ejemplo, cuando se hacen entregas mensuales en un contrato de suministro de un año, ¿cuántas entregas va a haber en un suministro de un año? Si se pactaron mensuales, pues van a haber 12 entregas. Pero ¿qué pasa? Esa autorización de embarque en embarques fraccionados se hace en virtud de un solo contrato. Entonces, podemos celebrar un contrato de suministro e indicarle a la DIAN, vamos a hacer un envío mensual. ¿Mm? Entonces, la DIAN sabe que esas exportaciones se van a hacer por un solo acuerdo jurídico, por un solo contrato. Pero pues claramente cada exportación va a ser individual porque va a ser en diferentes tiempos. ¿Mm? ¿Cuándo termina el embarque fraccionado? Pues cuando se cumpla el número de meses o el número de cantidades de repeticiones que se establezca en el contrato de suministro. Para poder tener este tipo de autorización de embarque fraccionado, es necesario indicarle a la DIAN la duración del contrato y la cláusula de término en los cuales se va a hacer la entrega fraccionada. Por ejemplo, Empanadas América tiene un contrato de suministro con Walmart en Estados Unidos, donde le va a enviar 1 millón de empanadas mensuales. ¿Cuánto es el total del contrato? Pues 12 millones de empanadas. ¿Cuánto va a ser el embarque mensual? Va a ser una vez al mes 1 millón de empanadas. ¿Mm? La DIAN pues va a saber que cada uno de esos 12 embarques corresponden a un solo contrato, al contrato de suministro que se firmó entre Empanadas Américas SAS y Walmart en Estados Unidos. Ojo, normalmente cuando se hacen embarques fraccionados, todas las exportaciones son iguales. Claro, pueden haber diferentes cantidades de mercancías en cada uno de los embarques. Lo que pasa es que si esto ocurre, es necesario aclararle a la DIAN que cada uno de los envíos que se va a hacer al exterior, cada una de las exportaciones, tiene un número de unidades, tiene un peso diferente. Y hay que indicarle cuánto pesa, cuántas unidades tiene cada uno de esos envíos, de esas
exportaciones. ¿Cuál es la ventaja de una autorización de embarque en embarques fraccionados? Que el trámite solamente se hace una vez. Ojo, el principal se hace solo una vez. Ya después la DIAN va a saber que cada una de las fracciones va a estar atada a esa autorización de embarque global y va a ir haciendo las cuentas de cuántos embarques hacen falta y pues en esas cuentas estará incluido cuántas unidades, cuánto peso hace falta para cumplir el contrato. La autorización de embarque, ¿cuándo se autoriza? Se autoriza cuando se haya cumplido el requisito de informar virtualmente a través de los sistemas informáticos a la DIAN. ¿Qué se le informa? Lo que vimos hace dos diapositivas. La DIAN revisa toda la documentación que acompaña a la solicitud de autorización de embarque para aprobar o no la operación de exportación. Normalmente, si no es OEA, la DIAN va a practicar una inspección aduanera corroborando que la información de la solicitud de autorización de embarque corresponde a el embarque que se está haciendo. ¿M? Y revisa que haya la misma cantidad de unidades, que haya el mismo peso, que la descripción de los bienes exportados esté bien hecha, que esté bien clasificado arancelariamente. ¿M? ¿Qué pasa si hay algún tipo de discrepancia entre lo que se informó y lo que se está viendo en la realidad? Hay un término para subsanar ese error en la autorización de embarque. En las exportaciones muchas veces no hay sanción. ¿Por qué? Porque simplemente se está enviando mercancía y eso ayuda a que la economía nacional sea más activa. Entonces simplemente se le dice al exportador, corrija el número de unidades o el peso del producto que está enviando para que así se le autorice el embarque. Porque si la mercancía a enviar no corresponde a lo que se está solicitando como autorización de embarque, hasta que no se corrija no hay exportación. ¿Cuándo se presentan problemas en la autorización de embarque? Pues lo que acabo de decirles, la mercancía informada no corresponde a la mercancía que realmente están inspeccionando. También los precios, porque es que el funcionario de la DIAN tiene un listado de precios. En primer lugar, pues tiene la factura del exportador que debe corresponder al precio que se está consignando en la solicitud de autorización de embarque. Si no están de acuerdo, el inspector deja la constancia. Ahora bien, ¿qué pasa si la cantidad es inferior a la que se solicitó como para que fuera autorizada en su embarque? El inspector puede dejar una constancia y puede limitar el envío solamente de la cantidad que está indicada en la solicitud de autorización de embarque. Por ejemplo, nosotros en nuestro contrato de 12 millones de empanadas por un año que vamos a enviar a Walmart, en uno de los envíos solicitamos autorización de embarque por 1 millón de empanadas y hay 1.100.000. ¿Qué puede hacer el inspector de la DIAN? Puede decir, embárqueme solamente 1 millón y las otras 100.000, no sé usted qué va a hacer con eso, pero eso no sale del país. ¿Sí? La otra opción, ¿cuál es? Que el inspector le diga, corrija y mande el 1.100.000, pero corríjame la solicitud de autorización de embarque. ¿Mm? Así se genera una nueva autorización de embarque, actualizada en qué? Pues en las cantidades en este ejemplo. Y pues cuando se normalice eso, se envía el 1.100.000 empanadas y no hay ningún problema. Pero ojo, como es un contrato de suministro, si en un envío mandamos 1.100.000, en los demás envíos tenemos que equiparar, tenemos que igualar el número de empanadas para cumplir con los 12 millones. Porque si tenemos una autorización global para envíos fraccionados, el número, la cantidad de bienes que se van a exportar debe ser la misma que en realidad se van a exportar. Entonces, si en un mes vamos a mandar 1.100.000 empanadas, pues en el siguiente mes tenemos que mandar 900.000. O en los siguientes meses tenemos que mandar menos de 1 millón hasta lograr cubrir ese
superávit de empanadas que enviamos uno de los meses. Igual ocurre al revés. ¿Qué pasa si mandamos 900.000 y la autorización está por 1.000.000? Pues nos toca corregir la solicitud de autorización de embarque, restándole las 100.000 que no vamos a enviar, y si es una autorización de embarque global por envíos fraccionados, tendremos que cubrir ese déficit de 100.000 en las siguientes exportaciones, claramente corrigiendo las solicitudes de embarque, actualizando los nuevos valores, los nuevos números de unidades que vamos a enviar. La mercancía, normalmente cuando se va a exportar, tiene que pasar por la zona primaria aduanera. Es necesario que pase por la zona primaria aduanera. Si no pasa por ahí, no se puede hacer la exportación. Siempre que la mercancía llegue a la zona primaria aduanera, se le debe informar a la DIAN. Si no se le informa a la DIAN, pues no puede dejarse la mercancía en la zona primaria aduanera. ¿Para qué sirve esta zona primaria aduanera? Para preparar la mercancía en el inicio de su transporte al exterior, en el inicio de la exportación. ¿Qué pasa si el medio de transporte es un avión? Pues la zona primaria aduanera será la zona de carga o los recintos destinados para la carga de los aviones. Si es por mar, pues será el puerto o el muelle, pues es el lugar donde se va a poner el medio de transporte y de donde se va a sacar del territorio aduanero para montarlo en el transporte. Y si es por tierra, la DIAN normalmente indica en qué patios, en qué parqueaderos se puede dejar la mercancía. En esos parqueaderos, en esos depósitos terrestres, se deja la mercancía para que los camiones entren y les sea montada la mercancía para que pueda ser transportada. Pero ¿qué pasa si el medio de transporte no está disponible para la carga inmediata? La DIAN, pues ya viendo que la mercancía llegó a la zona primaria aduanera, pero no ha llegado al medio de transporte internacional, autoriza a unos depósitos francos para que el usuario aduanero deje su mercancía en ese depósito. Esos depósitos habilitados por la DIAN están revisados y autorizados por la DIAN precisamente para salvaguardar la mercancía y sobre todo para garantizar que la cantidad de bienes que se van a exportar no va a ser alterada, que no se va a hacer una exportación de bienes que no esté autorizada. En la autorización de embarque se establece el tiempo que se le permitirá al exportador tener la mercancía en ese depósito. Si se supera ese tiempo, pues tristemente tocará volver a solicitar una autorización de embarque, indicando un nuevo plazo para que la mercancía permanezca en ese depósito. ¿Cuál es el problema de que la mercancía esté tanto tiempo en un depósito? Que el depósito cuesta, entonces sube el costo de la operación. Por lo tanto, lo mejor es tener una buena organización logística para que la mercancía no deba estar detenida en un depósito. Que si es posible, llegue a puerto, llegue al aeropuerto o llegue al depósito terrestre en el mismo momento que se encuentre el medio de transporte, para que cuando llegue la mercancía a la zona primaria aduanera, sea revisada en el caso que sea necesario su revisión y sea montada en el medio de transporte internacional. La DIAN puede realizar inspecciones aduaneras en esa zona primaria aduanera. Esa revisión de la DIAN tiene que ser ordenada y motivada por algún inspector de la DIAN. No es que llegue un policía aduanero de buenas a primeras a hacer una inspección. No, tiene que haber una autorización por parte de la gente de aduanas de la DIAN. Ojo, el policía aduanero lo puede hacer fuera de la zona primaria aduanera en cualquier momento. Pero si el policía aduanero está en la zona primaria, tiene que haber una autorización por parte de la DIAN para que pueda hacer cualquier tipo de inspección. ¿Qué pasa si la DIAN ordena la inspección y no la hacen dentro del día siguiente? Pues que ya no la van a poder hacer. A no ser que emitan un nuevo acto administrativo donde actualicen la fecha de inspección.
pero normalmente esto no ocurre. Existen ciertas mercancías que no pueden ser llevadas a la zona primaria aduanera por sus características técnicas, por sus características físicas. Entonces, la DIAN podrá ir a donde le solicite el exportador. Muchas veces el exportador le solicita a la DIAN que mande personal a sus propias instalaciones. ¿Para qué? Pues para que antes de que sea montada la mercancía en el transporte interno, el funcionario de la DIAN revise la mercancía y apruebe el transporte de esa mercancía. Ojo, la OEA, las empresas, las entidades que son clasificadas como operadores especiales autorizados, pueden solicitar que la mercancía les sea revisada en sus propias instalaciones. Tienen ese derecho. Entonces, pues la DIAN podrá enviar el funcionario a las instalaciones del OEA. El embarque de la mercancía. Ese es el momento en el cual la mercancía se monta al medio de transporte internacional. Esta obligación pues está a cargo del transportador internacional, quien a través del manifiesto de carga, donde se relacionan las mercancías, las cantidades, las características, bueno, entrega esa información a la DIAN. ¿Mm? ¿Qué pasa si la información de la certificación de embarque es diferente a la de la solicitud de autorización de embarque? Eso ya lo vimos. El funcionario de la DIAN emitirá un reporte y solicitará que sea corregida esa información dentro de las siguientes 24 horas. Ahora bien, pasemos al numeral primero. Resulta que uno puede solicitar una autorización de embarque en una oficina de aduanas diferente a la que es competente en el lugar por donde va a salir la mercancía. Se puede hacer. Lo que pasa es que se inicia el trámite en la oficina de la DIAN que uno considere que le va a servir y esa oficina de aduanas autorizará el tránsito de la mercancía hacia la agencia de aduanas, perdón, hacia la oficina de la DIAN por donde va a salir la mercancía. Para aclarar este punto, digamos que nosotros vamos a enviar las empanadas a Walmart, el millón de empanadas de este mes. Las vamos a mandar por Barranquilla. Y resulta que hacemos todo el trámite por la oficina de Barranquilla. Pero resulta que el día que vamos a transportar las empanadas hubo un temblor en Barranquilla y las grúas del puerto se dañaron. Nosotros tenemos que hacer ese envío sí o sí. Entonces, pues ¿a dónde lo mandamos? Al puerto más cercano, que será Santa Marta o Cartagena, el que queramos. Cartagena nos queda más cerca de Bogotá. Entonces, ya hicimos el trámite ante la oficina de Barranquilla, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer la novedad y solicitar que ese embarque nos lo acrediten, nos lo aprueben en la oficina de la DIAN de Cartagena. La DIAN no tiene ningún problema y nos da una autorización de embarque para Cartagena y una autorización de traslado de la mercancía desde Barranquilla hasta Cartagena. En este caso, como la mercancía no alcanzó a llegar a Barranquilla, simplemente nos cambia los documentos de transporte y la autorización de transporte desde Bogotá hacia Cartagena. Cuando veamos la operación de transporte, mucho más adelante, vamos a ver que para poder transitar con mercancía dentro del territorio aduanero nacional es necesario contar con la autorización de la DIAN. ¿Y qué nos autoriza la DIAN? La utilización de ciertas vías. Un camión que trae mercancía o que lleva mercancía, o sea, que está manejando importaciones o exportaciones, dentro del territorio colombiano no puede utilizar cualquier vía. La DIAN tiene ya unos corredores de carga determinados. ¿Qué pasa si un corredor de esos tiene algún problema? Que ocurre mucho en la mercancía que viene a Bogotá procedente del puerto de Buenaventura. La línea muchas veces está colapsada. ¿Qué hace la DIAN? La DIAN da la autorización de transporte interno de esa mercancía,
pero como no puede pasar por la línea, emite un comunicado actualizando la nueva ruta. Entonces lo manda por Manizales para que suba letras y llegue por la otra vía, a Bogotá. Pero esa actualización de la vía es autorizada por la DIAN. ¿Qué pasa si la ruta de la línea está buena y la autorización de transporte de mercancía es por la línea y el camión decide irse por letras? Si llega a haber un control aduanero en esa vía y descubren que esa mercancía tenía que ir por la línea, hay un decomiso de la mercancía y hay una sanción para el transportador y probablemente también para el dueño de esa mercancía. ¿Por qué? Por no haber seguido la ruta autorizada por la DIAN. Y todo esto que les cuento viene a que en la autorización de embarque, cuando solicito que me cambien el puerto de salida, la DIAN también me cambia las autorizaciones de transporte interno. En este caso, la mercancía de nuestras empanadas no va a llegar a Barranquilla, sino que va a llegar a Cartagena. Entonces la DIAN nos actualiza nuestra ruta de transporte interno de la mercancía que vamos a exportar. Y ya cuando la mercancía llegue a Barranquilla, como ya todo el trámite fue aprobado por Cartagena, simplemente la oficina de Barranquilla corrobora que se haya cumplido con todo el requisito para Cartagena y se puede hacer la exportación desde el puerto de Cartagena, perdón. La declaración de exportación definitiva, pues es ese documento que se necesita para poder reputar una exportación. Recordemos que quienes exporten tienen beneficios fiscales, por ejemplo. Se pueden descontar ciertos valores de su declaración de renta. Ese tema no lo vemos acá, ese tema lo vemos en la clase de Derecho Comercial. Si no existe esa declaración de exportación definitiva, pues no se pueden ejercer esos derechos, esos beneficios fiscales que se tienen por exportar. Y la declaración de exportación definitiva solamente es emitida cuando se cumplen todos los trámites de la exportación. Ahora vamos a ver diferentes tipos de exportación. La primera de ellas, la exportación temporal. La exportación temporal es aquella salida de mercancías del territorio aduanero nacional para que sean intervenidas fuera del territorio aduanero nacional. ¿Mm? Normalmente es para hacer algún cambio a los bienes que se envían. Después de que son modificados esos bienes, esas mercancías, vuelven a ingresar al territorio aduanero colombiano. Ojo, esta exportación temporal puede hacerse a una zona franca, porque recuerden que la zona franca no está en el territorio aduanero nacional, y después vuelve al territorio aduanero nacional. Por ejemplo, resulta que en Mosquera hay un taller donde arreglan los carros, donde los modifican para que sean más rápidos, para que tengan más fuerza, para que tengan un equipo de sonido espectacular, unas luces hermosísimas, para que sean carros de exhibición. Si nosotros compramos un carro aquí en Colombia, ese carro ya fue importado, ya está en el territorio de honor nacional, pero nosotros queremos hacerle todos esos arreglos, pues lo mandamos a Mosquera, que es una zona franca, y ahí lo estamos exportando. Entra a Mosquera, le hacen los arreglos y ese carro va a volver al territorio aduanero colombiano. Apenas salga, pues se está haciendo la reimportación, porque fue exportado ese carro solamente para el perfeccionamiento pasivo. ¿Listo? Eh, la reexportación y el reembarque recaen sobre mercancías que ya fueron sometidas a importación temporal o transformación o ensamble. ¿Qué quiere decir eso? Aquí estamos en el caso contrario. Resulta que una mercancía que está en el exterior, que está fuera del territorio aduanero colombiano, entra al territorio aduanero colombiano para recibir algún tipo de intervención. ¿Mm? Entonces, esa mercancía entra al territorio aduanero colombiano, recibe su transformación, su adecuación y va a ser reenviada a su origen. Por ejemplo, de Perú nos mandan aquí a unos talleres, unos carros para hacer el mismo procedimiento anterior, pero pues solo que los talleres no van a estar en una zona franca,
sino que van a estar, digamos, en el 7 de agosto. Entonces, ese peruano nos envía ese carro para que en el 7 de agosto le hagan todas las adaptaciones y ese carro no se va a quedar en Colombia. Entonces, toca reexportarlo, toca reembarcarlo. ¿Mm? Entonces, aquí se utiliza la figura de la reexportación y reembarque. En la reexportación vemos que se aplica sobre importaciones temporales. ¿Qué pasa si nosotros importamos un bien definitivamente, lo tenemos aquí un buen rato y lo vamos a exportar? Eso no es una reexportación, eso es una exportación común y corriente, porque ese bien entró al territorio aduanero nacional con la finalidad de quedarse. Si después de 5 o 6 años lo vendemos al exterior, estamos haciendo una exportación común y corriente. Porque para que haya reexportación siempre tiene que haber una importación temporal. Y para que haya importaciones temporales, siempre va a haber una determinación de tiempo en el cual se permite que la mercancía esté dentro del territorio aduanero nacional. Cuando estemos en el tema de importación temporal, vamos a ver esos términos. ¿Qué pasa si no se cumplen los términos? Que toca hacer una importación definitiva, porque ya se violaron los términos de la temporalidad. Ya no es temporal, ya pasa a ser definitivo. Ese trámite de reexportación, como todos los trámites aduaneros, se hacen a través de los servicios informáticos de la DIAN. Y la reexportación no exige una declaración aduanera porque para eso está la declaración de importación temporal. Esos son los documentos necesarios para hacer una reexportación, los documentos de la importación temporal. Para poder terminar con una reexportación existen varias opciones. La primera, que se haga una importación temporal cuando vaya a tener una reexportación definitiva. Cuando se haga una importación para transformación y ensamble, sin haberle hecho algún tipo de arreglos a esa mercancía, o en el caso de viajeros, cuando vienen de turismo y hacen una declaración de un bien que están ingresando y que se va a regresar con ellos a su país de origen, que también es una importación temporal. Esto normalmente ocurre cuando los viajeros tienen algún tipo de trabajo aquí en Colombia y traen equipos técnicos que son muy costosos. Tienen que registrar su ingreso al país y pues ingresan en la metodología de importación temporal y ese documento les va a servir para el día en que se vayan a regresar a su país, no les cobren aranceles sobre esos bienes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un geólogo trae un aparato para analizar unas piedras, un tipo de cromatógrafo, digamos, que esos equipos son carísimos? El tipo lo trae para adelantar un servicio que le fue contratado aquí, geológico. El tipo llega al país, no registra ese cromatógrafo, hace su trabajo y cuando va a regresarse a su país, pues la DIAN que le va a decir, ese equipo que usted está llevando lo está exportando. Ese equipo vale 100 millones de pesos. Entonces, por favor, deme todos los documentos para poder exportar ese bien. El tipo debió haber registrado el ingreso temporal de esa mercancía por su valor. ¿Mm? ¿Qué pasa si el tipo, el científico, al momento de regresar, no tiene los documentos de ese cromatógrafo? Pues que se lo van a retener. ¿Qué documentos necesita? La factura, manifiesto de carga, autorización de embarque, todo lo que se necesita para una exportación, imagínense. Entonces, ¿qué debe hacer ese personaje? Cuando llegue al país, debe reportar la entrada temporal, la importación temporal, para que le autoricen tener ese cromatógrafo durante cierto tiempo. Cuando el señor se vaya a regresar a su país, simplemente muestra esos documentos diciendo, mire, este cromatógrafo entró con importación temporal, bajo modalidad de importación temporal, ya me lo voy a llevar, ya va a ser reexportado. Hay una operación aduanera de exportación temporal.
Esto se presenta cuando esa mercancía que se está importando llega con algún tipo de daño. Es necesario importarla para podernos dar cuenta. Por ejemplo, importamos un vehículo. Esa importación es una importación definitiva, pero resulta que el carro llega con un problema de motor. Resulta que el motor está pegado. Vino de fábrica y está pegado. Tendremos que enviar de nuevo ese carro para que nos cubran la garantía. ¿Sí o no? Nos tienen que enviar un carro nuevo, porque imagínense ustedes un carro con un motor pegado, nuevo. Entonces, pues, tendremos que enviar esa mercancía y esa mercancía va a volver para poder, como les dije, para poder darnos cuenta que el carro estaba dañado, nos tocó importarlo. Nos tocó pagar los aranceles, todas las cosas que implica importar un carro, el IVA. Pero resulta que el carro que nos llegó no nos sirve porque tiene esa falla. ¿Lo vamos a exportar? Sí, lo vamos a exportar. Pero ojo, ese carro va a volver, ya sea porque le cambiaron el motor o porque me van a mandar un carro de reemplazo. ¿Será justo que si yo ya pagué aranceles e impuestos sobre un bien que ya importé y lo exporto porque salió defectuoso y me van a enviar otra vez un bien igual cubriendo la garantía? ¿Será que tendré que volver a pagar la importación y los impuestos? Pues no. Entonces es necesario, a través de los servicios informáticos de la DIAN, indicar la situación y decir que el bien se va a ir y que va a volver, porque pues lo estoy enviando porque llegó defectuoso o con daños. Para poder hacer esa operación, la persona que la quiera hacer debe constituir una garantía del 150% de los derechos de importación. Ojo, esa garantía pues no se hace efectiva si el bien regresa y se cumple con lo que se había solicitado, si se cumplen las razones por las cuales se había solicitado la salida temporal del bien. La DIAN notifica esa autorización a través de correo electrónico. Pero ojo, esa autorización para poder volver a traer la mercancía, esa salida temporal, tiene unos términos temporales muy drásticos. Si la DIAN autoriza la salida, en el ejemplo, la salida del vehículo hacia el país de donde nos lo enviaron, normalmente la DIAN no va a decir un año, porque es mucho tiempo. Esa operación se demora 2 meses, 3 meses. Entonces la DIAN nos da esa autorización por 3 meses. ¿Qué pasa si la mercancía no vuelve? Pues que ya pagamos la sanción con el 150% de los derechos de importación. ¿Y qué pasa si se demora más? Pues es necesario contactar a la DIAN para solicitar una ampliación del término. Si no se hace, pues se pierden los derechos de importación que ya se pagaron y no se podrá importar a no ser que se vuelva a iniciar un proceso de importación común y corriente. Existe la opción de exportar mercancías terminadas por el método de tráfico postal y envíos urgentes. Y esto se hace a través de empresas de mercadería, de transporte de mercadería. Esos paquetes que se van a enviar no pueden superar los $5.000. ¿Mm? Y pues tiene que hacerse a través de la Administración Postal Nacional o alguna empresa de transporte internacional autorizada para hacer envío postal urgente. ¿Mm? Ese paquete que se envía a través de este mecanismo debe contener una etiqueta con el nombre y la dirección del remitente, el nombre de la empresa de mensajería, el nombre del consignatario, la descripción y la cantidad de la mercancía, el valor en dólares y el peso bruto. Resulta que se pueden hacer exportaciones de muestras. Comercialmente, las empresas pueden enviarle a futuros clientes, a posibles clientes o a clientes que ya tengan, les pueden enviar muestras de productos. ¿Para qué? Pues para que los conozcan. Esas muestras no tienen valor comercial. ¿Por qué? Porque pues son parte del proceso de creación de marca, proceso de fidelización de clientes o procesos de consecución de un cliente, de conseguir un cliente. Entonces, pues si le voy a mandar una muestra, no se la voy a cobrar. Ojo,
La muestra que yo envíe no puede tener valor comercial. No le puedo cobrar al destinatario esa mercancía. Si la DIAN se llega a dar cuenta que yo estoy cobrando esa muestra sin valor comercial, voy a tener una sanción aduanera y cambiaria. Entonces, pues, debo enviar realmente una muestra sin valor comercial. Ojo, las muestras sin valor comercial sí tienen un valor. Lo que pasa es que yo no las estoy cobrando, pero sí tienen un valor. Ese valor de esas muestras no puede superar los $10,000 free on board. ¿Listo? $10,000 FOB. No puede superarse. Si se supera ese valor, ya deja de ser muestra sin valor comercial. Y atención, hay un bien, unas muestras que no se pueden enviar y son las muestras de café. Solamente se pueden enviar previa autorización de la Federación Nacional de Cafeteros o de ProColombia. Si no se cuenta con esa autorización y yo mando una muestra de café, voy a ser sancionado. Y está prohibido, pues, mandar muestras sin valor comercial, ya vimos, de café, de esmeraldas, de metales preciosos, de oro y pues las cosas que están fuera del mercado, ¿no? Como los órganos, como las drogas, ¿sí? Pues eso está prohibido por ley, ni siquiera se puede comercializar. Aquí vuelve el ejemplo del señor geólogo que trajo su cromatógrafo. Los viajeros que vienen del exterior pueden traer mercancías para su uso personal y esas mercancías pueden ser muy valiosas, pueden costar mucho. Para evitarse problemas, lo mejor es que cuando lleguen al país declaren esas mercancías como, primero, de uso personal y segundo, mercancías que van a regresar con ellos a su país de origen. Esas mercancías eh, deben ser registradas, porque si no las registran, ocurre lo mismo el ejemplo. Cuando vayan a salir con la mercancía, les van a solicitar todos los documentos necesarios para hacer una exportación y como no los tienen, van a perder esas mercancías. Además, para evitar cualquier tipo de problema con la DIAN, y me refiero a problemas ya personales porque hay funcionarios de la DIAN que son corruptos, al ver un equipo que vale mucho y al ver la oportunidad de quedarse con ese equipo, pues le dicen al extranjero, usted no lo puede llevar, mire, aquí está la ley donde dice que usted no lo puede exportar sin estos documentos, como no los tiene, yo me quedo con ese bien. Lo que pasa es que la persona que viene del exterior no sabe que si le van a decomisar un bien tiene que levantarle un acta, tiene que darle la oportunidad de recuperar el bien, entonces al final lo van a perder. Lo mejor es registrar esas mercancías tan valiosas al momento de ingresar al país. Lo único que tiene excepción, que no es necesario reportar al ingresar al país como viajero, son los objetos personales de uso personal. Una máquina de afeitar, un secador de pelo, que pueden ser bienes costosos, pero pues son de uso personal. Y pues claramente deben venir con el personaje. Porque si la persona, el viajero, se está llevando un secador de pelo nuevo, pues eso no es un objeto de uso personal. Y seguramente esa persona no trajo el secador a Colombia nuevo y se lo va a llevar otra vez nuevo, pues muy extraño. En ese caso, pues sí, debería cumplir con el requisito de exportación. ¿Qué son los menajes? Los menajes son el trasteo, en palabras que todos entendamos. ¿Y qué hace parte de un trasteo? La cama, el comedor, la silla, los televisores, las cosas que utiliza una persona en su casa. Las personas pueden cambiar de residencia, pueden estar en Colombia y decidir irse a vivir a España, pueden decidir llevarse sus cosas. ¿Por qué? Pues porque son caprichosos y en vez de vender todo acá en Colombia para comprar allá en España, quieren llevarse sus enseres. Ojo, el menaje solamente corresponde a bienes que se encuentran en una casa y que son para el uso de una persona. Ah, es que resulta que en mi menaje yo tengo un cromatógrafo, por ejemplo, y yo soy abogado. Van a decir, venga, el cromatógrafo, que usted para qué lo usa en la casa, eso no es menaje. Entonces no me van a permitir llevarlo. Para poder hacer la exportación de menajes,
cuando me voy de Colombia a otro país, tengo que diligenciar la autorización de embarque, indicando que estoy exportando menaje. Recuerden que en la autorización de embarque tengo que indicar qué bienes estoy exportando y tengo que identificarlos muy bien. Tengo que decir, digamos, si me llevo mi cama, tengo que decir una cama doble de tanto por tanto, en tal tipo de madera, de tal color. Y así discriminar cada uno de los bienes que estoy sacando en mi trasteo. Aquí vemos documentos necesarios para una exportación. Lo primero, una factura. ¿Expedida por quién? Por el proveedor. ¿A quién? Al cliente. Esa factura no es cualquier factura. Primero, en Colombia, en el caso colombiano, debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley de la factura. Tener un número consecutivo, tener el valor de la operación, las cantidades de producto, la discriminación, la especificación de cada uno de esos productos. Ojo, esa factura para poder hacer la exportación debe indicar el producto y su correspondiente subpartida arancelaria. Si esa factura no tiene subpartida arancelaria, no nos sirve para hacer la exportación. Debe indicar en la factura el Incoterm pactado. ¿Listo? La forma como se va a pagar o cómo se pagó la factura. La información del exportador y del comprador. Si la factura no cumple con estos requisitos, no se puede hacer la exportación. En segundo lugar, debe haber una carta de responsabilidad, que es un documento que acompaña a las mercancías durante el traslado de la mercancía dentro del territorio nacional. ¿Para qué sirve esa carta de responsabilidad? Para que la policía aduanera, que esté a lo largo del trayecto entre el sitio donde sale la exportación dentro del país hasta el puerto de embarque, o el lugar de embarque mejor, cumpla con todos los requisitos y la policía sepa cuál es el trayecto que se debe cumplir. Esto es para darle trazabilidad a la movilización de esas mercancías y evitar que haya tráfico de armas, tráfico de drogas o que haya algún tipo de contrabando saliendo. Y también se necesita certificación de origen en caso que los bienes sean o estén afectados con certificación de origen. Por ejemplo, bocadillos, queso paipa, sombreros volteados, que son bienes que tienen certificación de origen, que solo pueden ser producidos en un sitio del país. Hasta este punto llegamos con las exportaciones. Recordemos que la operación de exportación es menos complicada que en la importación. En futuras clases veremos los diferentes regímenes de importación y cada una de sus características y requisitos. Muchas gracias.